Entonces, si tú me preguntas si la música tiene que ver en mi desarrollo profesional, mucho. Porque finalmente fue todo ese camino a través de la música dentro de la universidad que me permitió tener un perfil muy distinto cuando llegué a trabajar. Y el perfil distinto es, ¿qué cambió? Eh, el hecho de ser una persona muy empática, muy de piel, muy de saber escuchar, muy de llegar muy bien a las personas. Eh, Sucede que veo que, a ver, pasa que cada vez la educación se va complejizando más. Y así como, por ejemplo, ahora hay médicos, ya no es como el traumatólogo, sino que es traumatólogo experto en rodilla, experto en hombro, todo se va complejizando. Sucede que a los ingenieros que estudian la ingeniería dura, por ejemplo, el eléctrico, el mecánico, el químico, cada vez le meten más teoría dura y cada vez se van volviendo personas más duras y les cuesta mucho el tema de cómo comunicarse. Y finalmente, en una organización, en una empresa, lo más importante es cómo te comunicas con tus compañeros para desarrollar los procesos de la mejor forma. Entonces, todo este proceso me ayudó mucho para volverme una persona muy empática y saber cómo trabajar con las personas dentro de una empresa. Si te llaman otra vez de esta empresa de energía, que me imagino que debe tener un gran número de ingenieros, Claro. y te dicen, ayúdame que necesito desarrollar habilidades blandas desde tu quehacer como músico, ¿a qué acudes de la música para ayudarles a que sean unas personas más sensibles, que escuchen mejor, más empáticas y que sean menos autoritarias? Porque el ingeniero es tan cuadriculado que tiende a ser muy autoritario. ¿A qué Efectivamente. herramientas de la música acudes para ayudarles? A ver, es curioso, pero por ejemplo, yo hubo un tiempo que tuve una banda musical que tratamos de profesionalizarnos, no resultó, pero llegamos a un nivel musical muy bueno, siendo que no éramos músicos profesionales, pero tratamos de ensayar 3 veces a la semana. Claro, yo me daba cuenta que para que una canción fuera bien ejecutada, todos tenían que hacer su trabajo perfectamente, pero perfectamente, o sea, cualquier error se nota dentro de una canción ejecutada. Cuando tú ves a una oficina como que fuera una banda, tú te das cuenta que no es así. No hay como un director de orquesta, no hay alguien que está haciendo que todo fluya en, ¿cómo se dice? Que fluya en un orden bien sincronizado. Cada uno hace lo que le parece la gana. Yo creo que uno de los grandes problemas hoy dentro de las organizaciones es que no se hace gestión de las emociones. O sea, más allá que se están haciendo muchos cursos de habilidades blandas, de cómo autogestionar mi personalidad, está muy de moda, es carísimo hacer cursos de eso. Es muy chistoso porque finalmente eso es algo que uno debería enseñárselo en el colegio, pero no te lo enseñan. Debería ser parte de uno mismo, ¿no? Pero siento que hay muy poco aprendizaje de cómo hacer la gestión de un equipo de trabajo, porque finalmente un equipo de trabajo es un organismo vivo y nosotros somos como partes de ese organismo vivo. Es como que fuéramos los brazos, la cabeza, el corazón. Y claro, cuando no estamos 100% conectados, ese ser vivo no vive nomás. Eh, yo creo que el mayor problema que existe hoy en día es que no hay gestión de las emociones y no hay información sobre cuáles son los roles emocionales que de repente uno tiene dentro de un equipo. Y ahí es donde yo me especialicé, uno de los pocos cursos que hice, que lo hice porque a mí me interesaba, no buscando de repente tener un mejor cargo, que es una metodología que se llama metodología Belvin, que tiene mucho que ver cómo gestionar los roles emocionales de las personas dentro de un equipo. Porque un equipo tiene dos tipos de roles. Uno que es el rol funcional, por ejemplo, en una banda, yo soy el guitarrista y mi rol funcional es la guitarra. Pero el rol de equipo no es la guitarra. Puede ser que yo soy muy creativo y yo soy el que crea los temas. Entonces mi rol de equipo es crear los temas. O quizá yo soy una persona extremadamente extrovertida, no me cuesta hablar con la gente, quizá yo soy el que va a buscar los shows. Entonces es el rol de equipo. Entonces, cuando no están bien definidos estos roles de equipo, esto se hace un poco como que empieza a cuajar solo. Y cuando yo no entiendo cuál es mi rol y de repente yo creo que tengo un rol, por ejemplo, de coordinador y efectivamente tú eres el coordinador, empiezan los conflictos. Okay. Y empiezan los problemas de ego y eso empieza a crecer cada vez más hasta transformarse en una pelea gigantesca. Entonces,
yo creo que en el momento en que se empiece a trabajar este tema de una forma profesional, que es, hago mi equipo, defino los roles al principio, es mucho mejor, es mucho más fácil gestionar los conflictos dentro de las organizaciones. En el corporativo sucede que si, por darte un ejemplo, renuncia el mensajero y le dicen al jefe, renunció el mensajero, el jefe por lo general reacciona y dice, contraten otro mensajero. Claro. En la música no pasa tan así, te cuento. Paco de Lucía, por ejemplo, era una persona a la que le decían, no, pues es que no tenemos este cajero tocando el cajón, tenemos otro. No. No me sirve ir por la vida, decía él, buscando un guitarrista, un violinista, un percusionista, cualquiera. Yo necesito saber quién es el que lo hace para saber si mi música va a encajar dentro de todo este contexto. Entonces digamos que desde musiconomía yo propongo que los cargos no deberían ser definidos a partir del cargo como tal, es decir, lo que tú hablas de las funciones en el equipo, la parte técnica, Claro. sino de quién va a ocupar el cargo y qué capacidades tiene. Entonces, que es una cosa diferente. ¿Tú cómo ves eso? Yo lo veo utópico, pero lo siento que en algún momento puede pasar y es decidir como hacía Astor Piazzolla, por ejemplo, y es quién va a tocar y a esa persona a partir de su talento yo le escribo la obra. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú crees que el corporativo en algún momento va a tener la paciencia para escoger gente a partir de lo que la gente representa o simplemente siguen buscando el mensajero que va a reemplazar al que acaba de renunciar? A ver, yo estoy extremadamente de acuerdo contigo. Creo que esa es la forma en que en un futuro, ojalá lo más pronto posible, debiera ser la forma en que se elige a una persona dentro de un trabajo. Porque, de nuevo, en Chile, por ejemplo, es muy de tengo 20 diplomas, tengo un posgrado. O sea, finalmente tú eliges a la persona por el posgrado, no sé, por todos los diplomados que ha hecho, porque se fue a estudiar afuera. Y resulta que todo este estudio, por ejemplo, los roles de equipo para equipos de alto rendimiento, se hizo una investigación durante 30 años donde analizaban distintos equipos como ejecutivos para ver cuáles eran exitosos y cuáles no. Y resultaba ser que de repente habían equipos de personas ejecutivas con un alto coeficiente, todos muy inteligentes, y ese equipo le iba pésimo. Y por otro lado habían equipos con personas que no tenían tanto estudio, me refiero a no tenían tanto estudio, por ejemplo, tenían la carrera de ingeniería y bastaba, y resultaba que ese equipo terminaba funcionando mucho mejor. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando tú replicas muchos roles de equipo dentro de esa organización, es muy probable que ese equipo fracase, porque el ser humano es un ser emocional, y cuando uno siente que lo están pasando a llevar, le importa nada todos los estudios que pueda tener, porque empieza uno a funcionar desde el lado emocional. Creo que hay un problema muy grave hoy en día en el mundo, que es un poco por el modelo capitalista que tenemos, que no lo estoy criticando, sino que es cómo funciona el modelo mundo. Que existe hoy. Pero es un poco el concepto exitista de todo. Entonces, básicamente el concepto del líder está muy manoseado. O sea, yo soy el coordinador y yo soy el mejor. Entonces todos quieren ser el coordinador y eso genera un conflicto gigantesco. Cuando dentro de una organización tienen que haber distintos tipos de liderazgo, que cada uno va saliendo en el momento preciso para que el equipo funcione y crezca de forma óptima. Entonces, ¿cuál es el tema? Que claro, el coordinador o el que es el gerente general o el jefe, porque todo es muy piramidal aún, siempre es el cargo que todos aspiran. Pero resulta que dentro de una organización tienen que haber líderes que tengan habilidades para cohesionar al equipo, líderes que tengan grandes habilidades para obtener recursos de afuera de la organización que permitan ver qué es lo que está pasando afuera. Tiene que haber un coordinador que permita gerenciar todo esto. Pero efectivamente, yo creo que en un futuro, más que la cantidad de cargos, o sea, de diplomas que yo tengo, es buscar personas con los roles que están faltando en mi organización. O sea, si yo veo, por ejemplo, que en mi organización tengo gente que es muy buena para planificar, gente que es muy buena para presionar, para avanzar, gente muy creativa, un muy buen coordinador, resulta que es muy probable que ese equipo sea explosivo. Y se necesita una persona que logre mediar, que esté ahí haciendo lobby interno para que toda esa energía que se acumula en los momentos de presión salga
y no termine en una explosión que termine destruyendo un equipo. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Te lo pregunto hacia Chile, pero quiero que también lo amplifiques a los otros países de Latinoamérica que conozcas. Las empresas en Latinoamérica, partiendo de Chile, ¿hacen más música sinfónica o música jazz? Música sinfónica, de todas maneras. ¿Por qué? A ver, en Chile todavía existe mucho el concepto del gerente a la antigua, que es como se dice el dueño de fondo en Chile. El dueño de fondo, los fondos en Chile son como las fincas, que se podría decir acá en Bogotá, que es el dueño de un predio donde tiene, en Chile se llama a los peones o no sé, a la gente que trabaja para él, y él es el que toma todas las decisiones. Entonces todavía está muy metido ese concepto de gerenciar, más allá de que nuevamente está muy de moda el concepto de las habilidades blandas y el coach. Pero a mí me pasa un poco que todavía, de nuevo, es como, hago este diplomado, me encantó, pero ya a las 2 semanas vuelvo a hacer el mismo. Pero sí, tengo el diplomado de que hice un curso de coaching ontológico, etc. Entonces pasa mucho que la empresa hoy en día cuesta mucho tomar decisiones, sobre todo las empresas más grandes, son muy piramidales. Entonces, a mí me pasaba mucho que, bueno, yo en la primera empresa que trabajé yo renuncié por lo mismo, porque no me dejaban tomar ningún tipo de decisión. Yo me consideraba que tenía una carrera que me permitía tomar decisiones. Hice muchas cosas para ganarme un proyecto que fue emblemático en la empresa. Tomé decisiones solo, me agarré con todo el mundo y me lo gané. Y cuando me lo gané, fue como que en vez de decir, tenías toda la razón, lo lograste, fue como al revés. Es como, chuta, en realidad tenía razón. Mejor no digamos nada. Entonces en ese momento yo dije, wow. Y ahí me empecé a dar cuenta cómo funciona el mundo empresarial. Y finalmente yo creo que por eso finalmente terminé renunciando al mundo empresarial y ahora tengo mi emprendimiento. Y creo que por lo menos en Chile pasa mucho todavía ese tema, que es como la orquesta. Que está el director y están los músicos haciendo lo que él está diciendo, no como el jazz, que es más improvisación. Hacer lo que hizo